10:02 minutos de la mañana. Ayer en la locución presidencial el presidente Petro también habló sobre el salario mínimo y puso un concepto sobre la mesa que es el salario mínimo vital, que es a raíz de un informe técnico de la Organización Internacional Trabajadora que evalúa distintos estándares, vivienda, comida, declara en cuánto debe estar el salario mínimo de una familia. Dice, en promedio por hogar trabaja 1.5% de personas. ¿Cuánto debería estar ese salario mínimo? La OIT hizo un informe técnico basándose en todos estos factores y lanza una cifra. Y el presidente Petro, pues, le informa al país ayer en la locución que sobre este concepto ya está sobre la mesa para definir por decreto el salario mínimo en nuestro país para el nuevo año. Luis Eduardo Maldonado, usted está hasta ahora con el ministro de Trabajo. Adelante. Sí, señor. Mire, y este salario mínimo vital va a ser anunciado por tarde el 29 de diciembre. El presidente anoche hizo un esbozo, prácticamente anunciándole al país que va a cambiar la fórmula como se define el incremento salarial para los colombianos. El ministro de Trabajo me dice que ya tiene el borrador de este decreto, estuvo trabajando anoche, seguramente ya lo tiene también el presidente. ¿Cuándo queda definido el decreto? Estamos formulando el decreto, por supuesto, con todas las justificaciones técnicas, incorporando todas las variables que hay que tener en cuenta para acompañar esas precisiones y esa información técnica al concepto de salario mínimo vital y móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en la Constitución Nacional, y que es un concepto aceptado universalmente por la Organización Internacional del Trabajo. Es bueno recordarle a los que nos siguen a esta hora en esta transmisión en directo de Caracol que la Organización Internacional del Trabajo es la organización para los asuntos laborales de las Naciones Unidas, en donde tienen asiento trabajadores, empresarios y gobiernos de más de 170 países. O sea, es un organismo tripartito. Y la OIT hizo un informe para Colombia sobre salarios mínimos vitales y móviles en el año 2024 y estableció unos cálculos apoyándose en otras agencias de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, para establecer cuánto necesita de alimentación una familia de 4 integrantes o de 3 integrantes, se apoya en datos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO para Colombia. También lo que corresponde a vivienda, el cálculo de UN Habitat, y lo que corresponde a educación, los cálculos de la UNESCO, o lo que corresponde a salud, los cálculos de nuevo de la Organización Mundial de la Salud. Así que no son cifras traídas de los cabellos, son mediciones técnicas y el número de las familias se extraen de los datos que proporciona el DANE en su encuesta nacional. Ministro, yo sumé estas cifras que las hablamos incluso por teléfono, yo lo sumé y me da esto. 4 personas, dice usted. La cuenta para 4 personas. En canasta familiar por persona se necesitaría 394.819. Para las 4 personas, 1.288.654. En vivienda, para las 4 personas, 587.192. Y otros rubros, salud, educación, transporte, aseo, 827.000. Esto daría un salario mínimo de 2.982.960. Si el gobierno tiene en cuenta estos rubros, a la OIT, los organismos internacionales, ¿tan alto va a ser el salario, el incremento? Bueno, pues usted ha hecho unas cuentas. El ministerio está construyendo el decreto. Yo no me quiero arriesgar a esbozar ninguna cifras porque eso estará en el decreto. No me voy a chiviar yo mismo, flaco, ¿no? Sí. Así que yo le pido que esperemos cuando el decreto esté listo y cuando se lo anunciemos a los colombianos y colombianas, que será más tardar el próximo 30 de diciembre, como lo establece la ley. Tendremos que, por supuesto, examinar el comportamiento de la inflación causada este año, la que se espera el año entrante,
tenemos que ver cómo ha evolucionado el crecimiento de la economía colombiana, cuál es el aporte del trabajo a las cuentas nacionales, a ese crecimiento económico, todos los factores de productividad, tanto los que tienen que ver con productividad de factores totales como la productividad del trabajo. Todo eso tenemos que combinarlo, ¿no?, para definir la cifra final que representaría el incremento que le propondríamos o que definiríamos, para los colombianos y colombianas que están vinculados a la actividad productiva del país. Ministro, en la mesa de concertación se pedía incluso y se hablaba de un incremento del 16%. Con estas cuentas y lo que usted está diciendo, ¿da para pensar que va a ser superior al 16%? No me quiero arriesgar a anticipar ningún porcentaje ni ninguna cifra. Yo estoy, responsable en el ministerio o con los funcionarios del ministerio, los técnicos del ministerio, en la formulación del decreto. Tendremos que presentárselo de manera definitiva al presidente de la República. El presidente hará sus precisiones, sus observaciones o avalará el decreto que formulemos desde el ministerio, y ese será el decreto que firmará el presidente y el ministerio y el ministro del Trabajo más exactamente. Pero teniendo en cuenta, ministro, lo que dijo el presidente anoche, en el sentido de que hay que tener, de que ese aumento hay que tener en cuenta la dignificación de la familia del trabajador y todos los esbozos que hizo él y lo que usted está diciendo, da para pensar que el aumento sí va a ser muy significativo. ¿Esto no puede afectar el trabajo? ¿Las empresas no van a comenzar a recortar porque tendrán que pagar mucho más? Pues mire, yo le quiero decir lo siguiente. Esta es la primera vez que aplicamos el concepto de salario mínimo vital y móvil, que está en la Constitución Nacional y que hace parte del concepto de Estado Social de Derecho que nos dejaron los constituyentes del 91. El gobierno del cambio hace un cambio en la manera como se incrementa el salario mínimo. Pero además le quiero decir en segundo lugar lo siguiente. Lo que ha venido ocurriendo en estos 3 años del gobierno del presidente Petro es una demostración de que en la medida en que usted aumenta los ingresos de los trabajadores, en términos reales ha significado un aumento del 17.2%, sin antecedentes en la historia de Colombia. Usted lo que hace es generar un impacto positivo en el comportamiento de la economía. Teníamos, cuando recibimos el gobierno, un crecimiento del 1%, hoy estamos en cerca del 3%, vamos a cerrar en el 2.9%. En actividades que no están atadas, a la producción, a la exportación del petróleo y del carbón, sino en actividades como el turismo o como la producción agrícola o agropecuaria. Adicionalmente, tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo, 8.2, la recibimos casi en el 10%. Tenemos una inflación que estaba en el 14% cuando se fue Duque y está en el 5.2%. Así que todos los indicadores señalan o demuestran que entre mejor ingresos tengan los trabajadores, hay un círculo virtuoso en la economía y hay un comportamiento sano de todos los indicadores macroeconómicos. Hay muchas dudas, muchas expectativas sobre lo que va a ser el nuevo salario. Juan Camilo tiene muchas dudas. Juan Camilo. Sí, ministro, gracias por atendernos estos minutos aquí a Noticias Caracol. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. El director de la SAC ha dicho, el señor Bedoya, que este informe de la OIT tiene serios errores técnicos que han sido inclusive reconocidos por la Organización Internacional Trabajadora. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes qué responden? Pues yo hubiera querido escucharle esos comentarios técnicos, entre comillas, del doctor Bedoya en la Comisión de Concertación Laboral, porque esta comisión arrancó la discusión del salario mínimo con la presentación que hizo desde Ginebra la Organización Internacional del Trabajo de este informe para Colombia sobre salarios vitales. Y los sectores empresariales no hicieron un solo comentario sobre esta presentación. Sí, ministro, cuando
el presidente sentencia un salario mínimo vital. Si quiere, deme esta pista. ¿Es en pro de cerrar la brecha que tenemos de este salario o es llegar ya a lo que, según las cuentas del flaco ministro, esto sería un aumento del 50%? Le contesto lo mismo que le he contestado a mi amigo el flaco Maldonado. Estamos construyendo el decreto y en su momento ustedes conocerán el porcentaje de incremento y la cifra convertida en pesos de ese incremento. Bueno, ministro, pero ¿cuándo se hace el anuncio? Porque la expectativa está, ¿no? Bueno, tenemos plazo hasta el 30 de diciembre. Puede ser en cualquiera de estos días. Hoy, que los colombianos pasen la Navidad con amor, con mucho afecto entre la familia y con el optimismo de que vamos a tener una buena noticia en relación con el incremento del salario mínimo. Va a ser el 29 de diciembre, ¿cierto? Puede ser el 29, puede ser el 30. Creo que entre esos 2 días va a ser el anuncio. Ok, Luis Eduardo. Bueno, ministro, entonces a esperar. Sí. Pero tranquilo. venga, ayer no sé si fue cierta la reunión, el presidente, ministro de Hacienda y usted ayer acá en Palacio, hablando del tema. Antes de anoche tuvimos una larga reunión examinando, digamos, lo que sería el anuncio del presidente de la noche anterior y precisamente conversando sobre estos cálculos que se derivan de lo que tradicionalmente ha sido el incremento del salario mínimo y las variables que se consideran con este nuevo concepto de salario vital y móvil que hemos puesto, digamos, en la mesa de decisión de este importante incremento que hará el gobierno nacional. La última, ministro. Bueno, cálculos, pues ya están hechos los cálculos, ya habló el presidente, el de Hacienda, el de Trabajo, pues el decreto ya está listo, ya ¿qué más cálculos hacen? No, el decreto todavía no está, estamos trabajándolo. Pero el porcentaje sí. Estamos en eso, estamos revisando todavía cifras. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no se quiere chiviar, no quiere anticipar la cifra, pero todo indica que el decreto está prácticamente listo. Entre el 29 y el 30 de diciembre, los colombianos conocerán el nuevo salario mínimo, el incremento salarial para el 2026.